acá. Habiendo quórum en la sala, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado de la República. Secretaria. Presidente, son dos notificaciones. Una del ministro del Trabajo, en que se excusa de participar en esta sesión porque tiene actividades impostergables, pero en su reemplazo concurre la Superintendente de Seguridad Social, señora Pamela Gana, quien está aquí para responder las consultas y dudas. Y, presidente, también no ha llegado todavía, pero al senador José García Ruminot en esta sesión lo va a reemplazar el senador Kenneth Pugh. Nada más, presidente. El senador Fidel Espinosa va a hacer una intervención porque el proyecto que se está tocando es de su autoría. Ya. Para el día de hoy están contempladas audiencias. Hay 7 inscritos para el proyecto que tiene como objetivo el incorporar al Código del Trabajo el contrato de buceo y actividades conexas, estableciendo las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el empleo. 2, establecer que la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales deberá impulsar la certificación de competencias laborales de las personas trabajadoras del sector. Y tercero, declarar el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los Buzos de Chile. Entonces, vamos a dar un tiempo de unos 6 a 7 minutos por expositor, debido a que hay 7, y después vamos a proceder a las consultas. Todos los que están inscritos y los que están presentes, tanto los que están vía Zoom y los que están presentes, van a tener la posibilidad de hacer uso de la palabra en el momento que corresponda. ¿Ya? Por lo tanto, comenzamos con la primera inscrito que me figura acá, la multisindical de los trabajadores salmoneros, los señores Héctor Alejandro Santibáñez y Johan Flores y Jorge Beltrán, presencial. ¿Quién de ustedes, por favor? Ahí. Empecemos con Arasemar. Después con Arasemar, que está por fin. Esta, ya. Muy buenos días, presidente. Por su intermedio también saludar a los senadores que componen esta comisión. Desde la Multisindical de Trabajo de Salmoneros, Pesquería y Ramas Afines, agradecemos este espacio y queremos presentar nuestra visión. La Multisindical hoy día consta de 36.000 asociados desde el Biobío Magallanes, y gran parte de los asociados también son parte del buceo. Tenemos más de 2.800 buzos a los que representa la Multisindical, y hoy día me acompaña don Jorge Beltrán, buzo especialista en salvataje. También es profesor de buceo, operador de cámara hiperbárica y instructor de buceo comercial. Y también me acompaña don Johan Flores, que es director de ProDiver, que es asociado nuestro. También es instructor de buceo comercial, ex buzo salvataje. Fue supervisor también en el rescate del CASA 212 en Juan Fernández, y también trabajó en el área de rebúsqueda también en el tsunami del 2010. Es nuestro equipo técnico de asesores para los temas que vamos a presentar en cuanto al tema del buceo hoy día. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables que componen la comisión y a todos quienes van a tomar parte en esta sesión. Quien les habla, Jorge Beltrán, buzo profesional. Comencé mis primeros pasos en el año 1982. Tuve el privilegio de utilizar la legendaria escafandra hasta el casco Kirby Morgan actual. Con ello no quiero hacer presente lo viejo que soy, sino que sencillamente a través de los años he podido acumular cierta experiencia. Lógicamente que agradecer la oportunidad que se nos brinda para dar a conocer nuestra actividad, que desgraciadamente en el tiempo ha sido postergada, ha sido invisibilizada y que conlleva muchos factores.
El buceo en sí es una actividad intensa, requiere bastante preparación. Experimentamos muchos cambios físicos, fisiológicos al realizar la actividad, y lógico que protocolos exigentes, objeto no sufrir pérdida de vida o accidentes que pueden condicionar nuestro quehacer de por vida, digamos, el resto de nuestro día. Entonces, los escenarios en donde se desarrolla el buceo es variado: minería, energía, combustible, terminales portuarios, marítimos, acuícola, que son digamos, las grandes empresas o soporte económico del país, que desgraciadamente estamos en el año 2025 y nunca hemos sido visibilizados. Así que agradecer al Ejecutivo la inquietud de mostrar, digamos, la actividad y sencillamente trabajar para mejorarla. Hoy en día la mujer ya está siendo parte de nuestro medio. Ha sido difícil para ella, digamos, insertarse, pero sin embargo, paso a paso han ido ganando terreno. Hay que trabajar en base a eso, digamos, no sé, un beneficio para las empresas que contraten mujeres y a través de eso, a través de la declaración de impuestos, incentivar, digamos, la contratación del género femenino, que como les digo, el número de profesionales no es menor. Por un beneficio del tiempo voy a comenzar a hacer el análisis de lo que es el proyecto propiamente tal, que en el capítulo 3 dice del contrato de trabajador embarcado o gente de mar y de los trabajadores portuarios eventuales. Se cambia del contrato de trabajador embarcado o gente de mar, de los trabajadores portuarios eventuales y del buceo y actividades conexas. En el artículo 1, al cambiar el epígrafe del capítulo 3, someten a los buceos a cumplir la normativa en los artículos de contenido, o sea, del citado capítulo. Esto me refiero a que quedamos ligados al artículo 106 del Código del Trabajo, que nos dice que para estos trabajadores la carga laboral semanal es de 56 horas, 8 días a la semana, 7 días a la semana, perdón, 8 horas diarias. Lo que en cierta forma no calza con la faena, debido a que hay, como ya lo mencioné, hay variados perfiles de faena, ya sea diaria, ya sea semanal, mantención de terminales de amarre que son quinquenal, bienal. Entonces, de por sí es un punto no menor a tener presente. En el párrafo 3, en el artículo 145A. El artículo 145A dice: el contrato de buceo es aquel que regula la relación de trabajo bajo dependencia o subordinación entre un empleador y un trabajador o trabajadora que se dedica a desempeñar actividades extractivas de recursos hidrobiológicos. ¿Ya? Debiera mencionar que desempeñar actividades laborales con fines de lucro, porque nuestra profesión. Ya, desgraciadamente el buceo ha sido, digamos, siempre ha sido enfocado o encasillado como una actividad, un oficio calificado. Yo creo que estamos a la altura ya de comenzar a darle un grado de profesionalismo. Las capacidades están, los conocimientos están, y solamente se tiene que trabajar hacia allá. Y como en este artículo, bueno, a través de la señora Angélica hice llegar a cada uno de los honorables para, digamos, el documento del análisis, objeto que como antecedente. Como le decía, desgraciadamente el proyecto no cubre todas las necesidades, debido a que nuestro campo de acción es variado. El buceo, si bien es cierto, está en condiciones muy adversas para el trabajador, y creo que somos los grandes responsables de ello, porque no hemos tenido la capacidad de formar sindicatos. Hay una agrupación, un movimiento nacional que ya está en la última instancia para hacer una asociación gremial, y que sencillamente nos va a permitir ir en pos de nuestros beneficios laborales.
los protocolos son intensos, son diversos, entonces el buceo es tan dinámico que sencillamente tiene que basarse en una preparación constante, en una capacitación constante. La Armada de Estados Unidos tiene una unidad experimental desde 1927, en donde estudia anualmente, digamos, periódicamente está sacando información acerca de lo que es la actividad propiamente tal. La capacitación tiene que ser en el día a día. Es un punto importante que desgraciadamente no se lleva a cabo. En el artículo 145b, este artículo considera la normativa operacional y la normativa laboral como un todo. Aquí, digamos, un error más o menos no menor, debido a que por un lado tenemos una normativa, digamos, una normativa de la parte operacional que lo regula la Armada de Chile a través de la Autoridad Marítima, y la otra es la parte normativa administrativa legal, digamos, que hasta el día de hoy no tenemos nada. Por lo que en sí este artículo lleva a la confusión en cuanto a quién es el ente que debe regular. Nosotros siempre hemos visto al fiscalizador como el marino, la Autoridad Marítima. Inspección del Trabajo desconoce este tema, por lo tanto no tiene la expertise y todo lo que es tema contratos de los profesionales sencillamente no encasillan en artículos que el 108, que en cierta forma van bien a ser un beneficio para los empresarios. En el artículo 145c, este artículo establece una normativa operativa, lo que tiene que ser detallado en el reglamento de buceo, cosa de no tener esa duda en cuál predomina sobre cuál. El reglamento deberá ser en todo lo que es la parte operativa, equipamiento, protocolo, y sencillamente dejar a la autoridad, digamos, inspección del trabajo, dedicarse a lo que es administrativo y en lo que es tema de contratos. En el artículo 145d, lo mismo que el anterior, está normando un tema netamente operativo que como ley realmente no es un aporte, debido a que la parte operacional ya la tiene encasillada el señor, digamos, la Autoridad Marítima, y el reglamento para nosotros es la Biblia. En el artículo 145e, en este artículo establece supervisión de las empresas mandantes, generalmente nosotros lo conocemos en terreno como el ITO, inspector de técnico de obra. Es quien se encarga de, verificar, certificar los equipos, protocolos, personal, todo lo que conlleva una faena de buceo. Por lo tanto, en sí en el área acuícola se está dando mucho lo que es el computador de buceo, que en sí registra el perfil de la inmersión y que después posteriormente se centraliza la información para que en cierta forma verificar que el buzo esté realizando su trabajo bajo el protocolo que corresponde. Hay otras instancias donde realmente la plataforma de trabajo es la que lleva el control del buceo, y ahí debiera haber un hito, y lógicamente que tiene que tener la expertise, digamos, para chequear que todo el equipamiento y todo el personal esté a nivel para realizar la faena. En el artículo 145 responsabiliza a los organismos administradores, mutuales de seguridad, digamos, para desempeñar un rol importantísimo en cuanto a tomar medidas preventivas, procedimientos de accidente o enfermedad de buceo, capacitación y el uso de cámara hiperbárica. Si bien es cierto, las mutuales trabajan con prevencionistas de riesgo, realmente no conozco profesionales del buceo que estén insertos en las mutuales desarrollando una actividad netamente en cuanto a capacitación, en cuanto a normativa de protocolos de cada unidad un centro de atención de las mutuales.
Es un tema que también hay que tener presente, cosa de si las mutuales van a tomar injerencia en este caso, tienen que hacerse asesorar por un médico especialista, enfermero de sumersión, buzo, digamos, al nivel de supervisores de buceo hacia arriba, con una experiencia ya con bastantes años en la actividad, objeto le permita cubrir todos los campos en los cuales se desarrolla la actividad. Y además que en cierta forma la ley 16744 lo amarra en el sentido de que la letra C dice que deben realizar actividades permanentes de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Si lo llevamos a la práctica, hay ciertos puntos que no se concretan, digamos. En el artículo 145G va de la mano con el 145E, debido a que el que lleva el control del perfil de buceo debiera ser el hito en terreno. Objeto determinar que profundidad de trabajo, tiempo de trabajo, si hay descompresión o no hay descompresión, es todo un perfil que se debe llevar en cuanto al protocolo, dependiendo del lugar de trabajo, digamos. No es nuestra intención echar por tierra el proyecto de ley, sino que en cierta forma mostrar que sencillamente no viene a cubrir necesidades debido a que hay dualidad en cuanto al proyecto de ley con el reglamento de buceo. Hay mucho terreno que cubrir, hay muchas necesidades. Contrato de trabajo hay de acuerdo al tipo de faena, hay diverso, y mi sueño sería tener digamos, el capítulo 11 de los contratos especiales como una cápite puntual donde desarrollemos la faena por faena y cubrir realmente al trabajador. Aquí hay una tarea inmensa. Y el llamado, quiero dejar sembrada la semilla para el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, Educación, Medio Ambiente, el Poder Legislativo, ambas cámaras, digamos, la Autoridad Marítima, la Suceso, mutuales, empresas mandantes, empresas contratistas. Todos tenemos que trabajar para lograr, digamos, brindarle apoyo legal al trabajador, y con ello, al brindar ese apoyo, la seguridad aumenta exponencialmente. Además, le hice llegar a la señora secretaria, digamos, una estadística de accidentabilidad que la emite la Autoridad Marítima, que constantemente la va actualizando, digamos, desde el año 2024 hacia adelante. Los porcentajes van a la baja, pero en sí lo que es la normativa legal es la que se necesita, y cubrir tenemos cuántos kilómetros de costa, y sencillamente como nuestro trabajo nadie lo ve, es anónimo, sigue postergado, digamos, y lógico que vuelvo a reiterar los agradecimientos al Ejecutivo por tratar de visualizarlo, pero sí que hay mucho que trabajar, y en sí también está en manos de ustedes, digamos, cómo lo guían. ¿Quedo abierto a pregunta, consulta? No, ahí vamos a... Ok, esa sería la exposición, señor presidente. Muy amable. Vamos a ceder la palabra al senador Fidel Espinosa, que tuvo el tratamiento previo en la Comisión de Pesca, ha pedido el espacio para la intervención. Sí, yo voy a tratar, presidente, porque tengo otra comisión al mismo tiempo, pero quise venir. Primero le doy las gracias a todos los colegas integrantes de la comisión. Voy a ser muy breve. Este es un proyecto que obviamente es una necesidad para el país. En nuestra región, recuerdo yo el año 2007, 2008, me tocó denunciar la muerte de más de 70 o 80 buzos ya en aquellos años, producto obviamente de inseguridad que se provocaban, sobre todo en actividades salmoneras, y que llevó en definitiva a que se mejoraran las prácticas en algún sentido,
se generasen seguros que hoy día por lo menos cuando fallece un trabajador buzo operan, pero sin lugar a duda era necesario y fundamental tener una ley de este tipo. Yo le pido que no sé quién me maneja para que pueda avanzar, que avance por favor. En mayo del 2023 la Dirección del Trabajo solo en la región de Aysén y Los Lagos cursó 15 multas por 110 millones de pesos a la salmonera. Se detectaron en 25 empresas buceos sin bitácoras de inmersión, saltándose los descansos reglamentarios o usando equipos no certificados. Otro gatillante fue el tráfico accidente de Catherine Pérez Moraga, una mujer de 30 años que trabajaba para un contratista salmonera en Punta Arenas y falleció en su trabajo en agosto del 22. Este programa dio paso a fiscalización en el sector y a un proceso de diálogo social tripartito durante todo el 2023, entre empleadores, trabajadores y el gobierno para instruir la elaboración de la ley. En septiembre del 2022 tomamos contacto con el entonces Sindicato Nacional de Buzos de Chile, que nos propuso trabajar en la creación de esta ley del buzo, que lo reconociera como un trabajo de alto riesgo. Se nos indicó que más de 30.000 buzos inscritos en los registros de la Armada se dividían en 17 categorías, entre ellas obviamente la actividad bentónica, la industria salmonera, buzos comerciales, que son los que hacen trabajos de soldadura y corte en todo tipo de montaje industrial. Pero el dato más decidor y relevante era que cada año fallecen en el ejercicio de sus labores aproximadamente 15 buzos, entre hombres y mujeres, por cierto. Bueno, aquí está un cuadro, ¿no es cierto?, que demuestra que habla sobre la calificación de las enfermedades profesionales en el 2016-2023, porque aquí estamos hablando solo de muerte, no tenemos datos estadísticos de otro tipo de afecciones que sufren los buzos, que por ejemplo el mal de presión. Ese dato nunca lo hemos tenido preciso, pero también hay otro tipo de diagnósticos que son frecuentes para esta actividad: la osteonecrosis, trastornos de adaptación, síndrome de manguito rotador, bursitis de hombro, y todos los que ahí aparecen, ¿no es cierto?, como el lumbago, los calambres, etcétera. Avancemos. En marzo del 2023 sostuvimos junto a la candidata a vida presidencial, entonces ministra del Trabajo, la señora Janet Jara, una masiva reunión con los buzos mariscadores de la región de Los Lagos. En esa ocasión, la Superintendencia de Seguridad Social entregó datos recogidos por un estudio realizado entre el 2014 y 2019, en que se detectaron algunas alteraciones de salud, como la presencia de factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, índice de masa corporal alterado, consumo de tabaco y alcohol, alteraciones de la memoria de trabajo y alteraciones fonoaudiológicas, entre otras. Y allí sale entonces esta propuesta de ley, que es un avance. Yo comparto con nuestro anterior expositor de que no es todo lo que hubiésemos querido, pero es un avance, es un progreso. Porque el ámbito de aplicación es para todas las actividades laborales que impliquen buceo en aguas nacionales, excepto las Fuerzas Armadas. Segundo, la definición: el trabajador se obliga bajo un vínculo de subordinación y dependencia a desempeñar labores subacuáticas bajo el agua, sometido a un medio hiperbárico, y el empleador, quien además de cumplir con las obligaciones generales del Código del Trabajo, deberá proporcionar todos los medios técnicos y humanos para hacer del buceo una actividad laboral segura, cuestión que hoy día no es tal. Del servicio prestado a través de la subcontratación, se dice que en caso de que las labores de buceo sean realizadas a través de subcontratación, que es lo que generalmente ocurre, sobre todo en la actividad salmonera, que es la subcontratación, o a través de empresas de servicios transitorios, la empresa principal o usuaria será solidariamente responsable respecto de todas las obligaciones laborales y de seguridad y salud que competan al contratista o subcontratista. Este es un avance tremendamente importante. Respecto a la dotación de seguridad, la dotación de seguridad es el conjunto de trabajadores que componen el equipo de buceo. Sus funciones y composición variarán según las condiciones en que se ejecute la actividad. Reglamento especial: el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en consulta con la Dirección del Trabajo o con Directemar, elaborará un reglamento en el que se detallarán los aspectos técnicos del buceo, las dotaciones de seguridad para cada tipo de faena, normas de seguridad y salud, y establecerá un sistema especial de registro y control de horas de trabajo para esta actividad. El tema de las horas de trabajo es un tema muy también relevante, porque lo que ocurría mucho en la actividad salmonera, tú lo puedes, como presidente, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la multisindical, tú recordarás que
no sé si seguirá ocurriendo hoy día, pero el buzo además era operario. O sea, cumplía funciones de buzo y salía, ¿no es cierto?, a la superficie y tenía que realizar labores de operario, lo cual está expresamente no recomendado, obviamente, por los temas de salud que eso conlleva. O sea, las labores de museo implican una recuperación física que no se estaba dando en la actividad. Registro de empresas, las empresas de buceo o aquellas que dentro de su giro comercial realicen o puedan realizar faenas de buceo deberán registrarse en la página web de Directemar. Eso es más o menos, presidente. Yo no quiero ahondar. Yo creo que ustedes tienen aquí una discusión que es muy importante. Para nuestro país sería relevante, ¿no es cierto?, que se aprobase esta ley, que, repito, va a tener seguramente algunos aspectos que pueden ser mejorados en la discusión misma, pero de que un paso fundamental, yo quiero reconocerlo y quiero valorar el trabajo de la ministra y la Dirección del Trabajo, que apoyaron, ¿no es cierto?, este proyecto, y ellos fueron quienes condujeron las mesas de trabajo que se desarrollaron en las regiones en donde más se desarrolla esta actividad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Quieres. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar, agradecer la excelente explicación, muy claro los párrafos a los cuales se hacen referencia. Hoy vengo en reemplazo del senador José García Ruminó, me pidió que por favor lo escuchara. Y en base a lo que se ha expuesto, creo importante concordar ciertos elementos. Esta efectivamente es una actividad de alto riesgo en un medio ambiente al cual el ser humano no está preparado. Eso es lo que lo distingue del resto de las actividades y el resto de los trabajos. Primero, no hay oxígeno. Esto es como ir a Marte, la Luna. Y el oxígeno hay que proveerlo, tal como se señaló en el artículo 145 bis-A, que solamente lo concentra sobre actividades de recursos biológicos, pero también describe la técnica de buceo, abastecido por superficie o en forma autónoma. Ese abastecimiento por superficie, la forma tradicional, algunos incluso con la escafandra y con todos los elementos que les permite, tiene diferentes profundidades. Y yo quiero hablar del segundo riesgo, la profundidad. Cada 10 metros una atmósfera. A los 20 metros ya hay que estar con computador cronometrando el tiempo, porque la definición, y aquí haciendo por su intermedio, presidente, la explicación respecto a lo que señaló el senador que me antecedió, en la definición hay que ser muy preciso de las labores subacuáticas, porque se señala que solo aquellas sometidas a un medio hiperbárico, y aquí hay que distinguir bien, o sea, qué profundidad es qué cosa. Este tiempo a ciertas profundidades es el que evita que se produzcan los males de presión, y obviamente no pueden existir actividades de buceo si es que no están ese enfermero submersión que se explicó, el médico especialista y la cámara hiperbárica. Es todo un sistema, no es el buceo una actividad que se pueda realizar aislado, hay que hacerlo acompañado y hay que hacerlo acompañado con todos los medios. Sí me quedo con lo que se señala respecto a los bitácoras, que tienen que tener precisión jurídica. No es que se registre en un papel cualquier cosa. Los computadores de buceo entregan data, tal como existe la cámara que usan las policías de la evidencia, los computadores de buceo también entregan data precisa que puede ser incorporada. Y con esa cadena de custodia, con la posición GPS, proteger a la persona que está buceando para que efectivamente los datos sean recogidos con el lugar preciso, los tiempos precisos, y no dependamos de lo que se registre o no se registre. Creo que es muy importante hacernos cargo de lo que se señala, señor presidente. Hay muchos otros riesgos que también hay que considerar, los de las corrientes, que se tienen que ser evaluadas antes de efectuar, cuando se habla del supervisor de buceo, la misma fauna marina, alguna de ellas puede ser muy peligrosa, y también los riesgos industriales asociados a las aspiraciones. Los barcos, cuando no apagan sus aspiraciones, pueden producir la muerte de un buzo, lo mismo una empresa cuando está haciendo aspiraciones del mar. O sea, hay muchos riesgos en un ambiente que es distinto. Por eso se requiere una legislación precisa, presidente. Yo creo que los elementos que se están entregando son muy valiosos, pero sí pediría que se hicieran para siglo XXI, o sea, con todo lo que esto significa, considerando incluso los equipamientos, no solo el traje húmedo, los trajes secos también, para ciertos trabajos. El equipamiento que van a ocupar, especialmente los que están en trabajos industriales, en corte y soldadura, y así fijarnos el propósito de una métrica. Si hoy sabemos que fallecen 15 personas al año, ¿cómo hacer que esto baje?
ese va a ser, yo creo, lo que esperaría. Agradecer nuevamente la presentación. Yo voy a tener que también, como se señaló, partir a otra comisión, pero por lo pronto llevar los antecedentes y trabajaremos para que esto sea una muy buena ley. Gracias, presidente. Bueno, se trata justamente de establecer un contrato que permita subordinación y dependencia, y las reglas del juego estén claras, entonces protegiendo los derechos fundamentalmente de cada uno de los que ejerce esta profesión. Vamos a continuar con lo que está establecido y está la la Asociación de Armadores y Servicios Marítimos, Aracemar. En Zoom, ¿está? La señora Soledad es la expositora. Soledad Sorzano, ¿eso es? Correcto, muchas gracias, señor presidente. Tiene 6 minutos para exponer. Ok, Gracias. apreciaría colocar en pantalla la presentación. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, básicamente Aracemar es un gremio que creado el año 2001 y somos empresas pymes dedicadas a servicios, prestadores de servicios a la acuicultura. ¿Ya? Tenemos énfasis en la salmonicultura. Los servicios que nosotros entregamos son relativamente especializados, incluyen ingeniería naval, remolque, fondeos, movimientos de redes, cabotaje, entre los principales. Hoy día lo integran 22 empresas y damos empleo directo a 1.000 personas e indirecto a 400. Reunimos una flota de 110 naves menores, de hasta 24 metros de eslora según el estándar de la Organización Marítima Internacional. 10 de nuestros 22 asociados trabajan en faenas de movimientos de redes y fondeo que requieren team de buceo permanentes compuestos por buzos. Aracemar participó en el año 2022 y 2023 en 3 reuniones sobre este proyecto de ley, envió su opinión formalmente en septiembre de 2023 a la Subsecretaría del Trabajo que lideraba esta mesa, y hoy agradece ser invitado por esta comisión para exponerla, así como comentar el avance del proyecto a la fecha y aportar en su construcción. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a hacer un poco de historia. ¿Cómo nació este proyecto en el Ministerio del Trabajo? Básicamente, no voy a repetir lo que ya han dicho. Primero hay un reconocimiento del contrato de trabajo de buceo como un contrato especial, tal como existe hoy para el personal embarcado y portuario. En segundo lugar, se hace cargo de la regulación de la salud y seguridad en el trabajo de los buzos. Y en el tercer lugar, propuso el año 2022-23 el establecimiento del registro de empresas de buceo, un registro electrónico a cargo de la Dirección del Trabajo. Y aquí copio textual. En ese proyecto se especificaba que para lo anterior se fortalecerán las facultades de la Inspección del Trabajo a través de un reglamento que detallará los aspectos técnicos del buceo, las dotaciones de seguridad para cada tipo de faena, normas de seguridad y salud, y establecerá un sistema especial de registro y control de horas de trabajo para esta actividad, así como el procedimiento para la creación, funcionamiento y operatividad del registro de empresas de buceo. ¿Ya? Sin embargo, esta definición de objetivos, sobre todo el segundo, para dictar el reglamento que haría la Dirección del Trabajo, se basa en normas vigentes hoy día originadas en la Directemar, de manera que a nuestro juicio no nos queda claro por qué hacer otro reglamento, sino más bien perfeccionar lo existente, tema que por lo demás, les manifiesto, hemos venido conversando con la Autoridad Marítima por alrededor de los últimos 20 años, lo cual no es menor, y en eso podemos conversar más adelante. Volviendo a los objetivos históricos del proyecto de ley del año 23, el primer objetivo es el mismo de hoy, asimilar la faena a un contrato especial. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, sí, hay que definir qué tipo de contratación estamos hablando, si es por faena o indefinido, ya que de ser faena existe una normativa que regula el contrato por obra o faena. O bien, si por faena el proyecto entiende, se refiere a las cualidades de la labor y las condiciones climáticas y de infraestructura. ¿Ok? Y aquí es un punto interesante que debe definirse en el proyecto de ley. El segundo objetivo o factor de regular la salud y la seguridad dice relación con el suceso que depende del MINTRAD. Sin embargo, el MINSAL, que ha sido un actor importante para nosotros desde siempre, no es aludido en el proyecto. Pero, además,
el tema de regular la seguridad y también la salud de alguna manera ha sido función de Directemar a través de las regulaciones citadas al inicio. Hay 3 reglamentos de Directemar vigentes desde el año 2006 a la fecha que se hacen cargo y van actualizándose en distintas precisiones con respecto a las faenas de buceo, ¿ya? El tercer elemento, que es el registro de la empresa de buceo, para nosotros es fundamental, porque para ordenar el rubro, siendo imprescindible fijar requisitos habilitantes, tanto al prestador de servicios, como a los buzos, como a los mandantes. En tal sentido, es crítico el control cruzado, tanto entre las partes, el cliente y el prestador, como entre trabajo y Directemar, para evitar la vulneración del contrato de trabajo. Siguiente, por favor. Y ahora volvemos al actual proyecto que está en discusión. El proyecto ingresado al Senado, que viene desde la Cámara de Diputados, difiere del proyecto original que yo les mencioné. ¿En qué sentido? Se mantiene la inclusión de la calidad de contrato, se fija la necesidad de que la Dirección del Trabajo dicte un nuevo reglamento de seguridad y salud. No voy a entrar en los artículos y los 145 porque ya los detallaron. Se agrega sin embargo, sale el objetivo del registro de buceos, de empresas de buceo, y se establece un organismo sectorial para la certificación de competencias laborales, y como cuarto objetivo, este proyecto actual declara el 18 de diciembre como Día del Buzo. La siguiente, por favor. Desde nuestra perspectiva, nuestras conclusiones, el proyecto aborda bien la aspiración de los buzos de contar con mayor seguridad laboral y así como legítimamente se precisarán sus derechos, creemos que falta definir sus deberes. En segundo lugar, el concepto de actividades conexas, a nuestro juicio, es una frase que no está bien desarrollada o nunca fue desarrollada en el texto. Si bien detalla las componentes conexas, hay que precisar que las actividades conexas y el buceo en sí no son un ente distinto. Aquí estamos hablando de team de buceos. Los contratistas hablamos de un team de buceo, donde están los buzos, los equipos, el supervisor que está a cargo de la faena y el asistente. Todo eso es un todo indivisible, de manera que a nuestro juicio actividades conexas no viene siendo un elemento diferenciador o justificativo en el proyecto de ley. Yo creo que es mejor hablar de los teams de buceos. Y no digo equipos como serían en español, porque estamos hablando, el team de buceo incluye también el equipamiento y ahí puede prestarse a confusiones. En tercer lugar, nosotros concluimos que el proyecto original reconocía a los actores intervinientes sin fijar estándares a todas las partes, el registro de empresas y buzos, así como el control cruzado. Y esto es importante, a nuestro juicio es un tema crítico y es delicado, porque de no mantenerse este registro de empresas prestadoras de servicios de buceo, el proyecto queda desbalanceado y no va a cumplir en verdad su objetivo de seguridad en la faena. Y no lo va a hacer porque no se integran los riesgos en la vulneración de la faena. ¿Qué significa esto? Que todos los actores tienen deberes y derechos. El sistema debe proveer, el sistema de fiscalización, debe proveer los datos en tiempo real que permitan su verificación, con sanciones y registro, incluso en la hoja de vida del buzo, multas al proveedor o contratista y al cliente, cuando corresponda. Porque después lo voy a detallar un poco más, el por qué esto lo justificamos de acuerdo a nuestra experiencia. Pero conforme al orden jurídico de superioridad de los derechos fundamentales registrados en la Constitución, el registro de empresas contratistas se justifica y la regulación a través de plataformas de control se justifica, es esencial, ya que en la práctica hemos de favorecer el derecho a la vida, sobre todo, y después ocuparnos de la libertad de trabajo. La siguiente, por favor. En consecuencia, para ir al detalle de por qué esta conclusión del registro de empresas de servicio, creemos que hay que reinstalarlo y hay que agregar deberes y derechos para todos los actores. Por ejemplo, el contratista, nosotros fundamentalmente, las naves que damos ese servicio, tienen que cumplir un estándar que mejore la calidad del servicio. Esto requiere de experiencia, un piso estándar en equipamiento. ¿Qué sucede hoy?
de que es muy fácil, no hay barreras de entrada y es muy fácil entrar. Incluso la Suceso en la reunión última de la Cámara de Diputados, ellos han detectado problemas de alcoholismo, problemas de droga, problemas de sobrepeso, problemas de condiciones de salud, y eso significa de que no llegan todos los buzos en las mismas condiciones de salud al trabajo, y eso pasa por una certificación médica y pasa también porque esa certificación médica y la rigurosidad de los equipamientos sea validado no solamente a través de inscribirse en un registro que no tiene control. ¿Ok? En segundo lugar, los buzos con formación y capacitación deberían ser obligatorios y pagados por ellos mismos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no lo harán y de hecho no lo hacen. Y aquí podemos hablar del factor humano, que es complicado después de bajarse de 20 días de una faena, o 14 días o 12 días o lo que sea. Es complicado que la empresa contratista en este caso los obligue a ir a un curso de certificación, porque desde el punto de vista humano están cansados y es lógico. Entonces este tema de la formación es fundamental previo, y la licencia de buceo debe exigir que eso se cumpla y se le debe dar un plazo para que se capaciten, para que regularicen a través de la educación complementaria la formación. Lo otro que es súper importante, hay que velar por su descanso efectivo, porque los buzos, al menos trabajan con nosotros, están todos con contrato, tienen vacaciones y descansos pagados. ¿Y qué sucede? Que muchas veces van a trabajar a otra empresa en su periodo de descanso, o se van a mariscar y incurren en riesgos de salud. ¿Y qué tiene que hacerse cargo de ese riesgo de salud? Es el empleador, que en ocasiones, muchas, no tiene responsabilidad en ello. Como tercera conclusión, para nosotros los agentes administradores de la ley requieren ser fortalecidos en su capacidad de análisis y respuesta, ¿ya? De este modo, como cuarta conclusión, pensamos que la entidad responsable, ya sea Directemar o Trabajo, deben controlar los teams de buceo vía digital y no autorizarlos a operar si hay buzos en periodo de descanso, por ejemplo. De manera que aquí es fundamental este control cruzado. Como quinta conclusión, creemos que es necesario establecer por ley la obligación de exámenes al momento de ser contratado un buzo por un profesional debidamente calificado, y luego con exámenes periódicos dependiendo de la faena, y que ello esté condicionada la relación laboral, ya que de no cumplir el empleador está obligado a adoptar las medidas del artículo 184 del Código del Trabajo. La siguiente, por favor. Como tercera conclusión, nosotros creemos que este proyecto viene a normar muchos factores ya regulados desde hace años, a través de lo dispuesto por Directemar, por MinSal, por la ley de subcontratación, y también por la necesidad del mandante de cumplir con el estándar para la certificación internacional que le exigen los mercados. De manera que aquí hay varios ángulos, hay varios elementos que ya están considerados. De manera que creemos que el Ministerio debe precisar a qué se refiere y, de ser necesario, debe reflejar coherencia y consistencia con la normativa vigente. Eso como primera conclusión. Porque de no hacerlo, y conforme a la especialización de las normas legales, la Dirección del Trabajo estaría excediendo sus facultades, y con ello el artículo 6 y 7 de la Constitución, ya que el reglamento de buceo está elaborado y sistematizado por Directemar, y la inspección, a nuestro juicio, solo debe limitarse a fiscalizar el cumplimiento de la circular Directemar A42/002, ya que leyendo dicha circular están todos los aspectos que se señalan en faena referida a la seguridad, a la dotación, al equipamiento, y también están en el reglamento vigente que queremos autorizar, que también está elaborado por Directemar. De manera que si aquí lo que se quiere es cambiar o modificar la normativa vigente, hay que ocuparse primero de compatibilizarlo con el tema constitucional, y hay que ser explícito y ajustar en consecuencia lo que se quiere de verdad operar.
vemos en el fondo sustitución de tareas, no lo sabemos, vemos suplementación de tareas, no lo sabemos, vemos complementariedad, no, eso no vemos complementariedad, porque este proyecto es muy taxativo, dice que va a estar en consulta con Directemar, pero aquí todo lo que sea reglamento aparece claramente como un mandato a la Dirección del Trabajo y a la Subsecretaría del Trabajo. Y por último, habida consideración de la asistencia de la mesa tripartita que nosotros les mencionamos al comienzo, que trabajamos del 2022 al 2023 fuerte en esto, que al menos está en el sur, estimamos imprescindible retomar su operación a fin de seguir avanzando en la profesionalización sectorial con la flexibilidad que requiere una actividad industrial tan dinámica como es esta. La última, por favor. Bueno, muchas gracias. Esa fue nuestra presentación y quedo atenta a responder las consultas que tengan. Ok, muchas gracias. Seguimos avanzando entonces con la Fundación Libera, que preside la señora Carolina Ruck, directora ejecutiva, y la señora Marcia Guerra, que están por Zoom. Honorable senador, por su intermedio, saludo a la Comisión de Trabajo del Senado. Agradecemos muchísimo la invitación a poder participar en esta sesión. Para efectos justamente de lo que se observa es el objetivo general de todos los que estamos asistiendo acá, que es fortalecer una ley largamente esperada y deseada que efectivamente pueda proteger de la mejor manera posible los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del buceo en nuestro país. Enviamos 2 minutas y un PPT, voy a dar cuenta del PPT enseguida, y solo muy brevemente comentarles, digamos, acerca de quiénes somos. Y Fundación Libera es una organización sin fines de lucro que nace el año 2016, a partir justamente de ex profesionales del Estado, organismos internacionales y academia, que trabajábamos en materias de trata de personas y esclavitud moderna. Y ustedes ya se preguntarán qué tiene que ver eso, ¿no es cierto?, con la industria del buceo. Y efectivamente, nuestro interés en poder presentar ciertos antecedentes dice relación porque, y aquí en cierta medida coincidimos con aquellos que han presentado con anterioridad, creemos que valorando muchísimo la iniciativa del Ejecutivo y del senador Figuel Espinosa, que hace ya varios años que está embarcado en este proyecto, sin perjuicio de saludar la iniciativa, creemos que es absolutamente fundamental fortalecer las disposiciones que establecen las condiciones laborales y, en definitiva, los derechos de los trabajadores. Creemos que, en términos generales, el proyecto de ley es demasiado vago y general, que no se condice, dada la magnitud de la industria, incluso los antecedentes que ya se han dado cuenta de cómo es esta industria y este trabajo, que no se condicen si los comparamos, por ejemplo, con la regulación de otros contratos especiales que se dan en otro tipo de industria, como podría ser la agrícola e incluso de marina mercante. ¿Eh? ¿Y por qué nos interesa, digamos, por qué nos interesa justamente, y en particular la industria del salmón? Nos decía, ¿no es cierto?, al inicio la multisindical a través del señor Jorge Beltrán. Son muchas las áreas económicas que utilizan la labor del buceo, pero nos vamos a concentrar en una digamos, en lo que es nuestro conocimiento de la industria del salmón. Y lo primero que debo señalar y entregar como antecedente es que la existencia de figuras de trabajo, de realización de trabajo bajo coerción, sin la voluntad y consentimiento libre e informado de trabajadores, que genera realizar labores bajo los mínimos establecidos en la ley, es algo que se ha podido detectar en Chile, en la industria salmonera, en la labor de los buzos subcontratados, y que justamente viene a verse corroborado por estudios internacionales en la materia. Nosotros, que permanentemente estamos estudiando y trabajando con el Estado, somos una institución oficial de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas del Ministerio del Interior desde el año 2021, nosotros habíamos detectado ya en noticias en prensa cómo se observaban algunas situaciones que daban cuenta
de posible trabajo forzado o prácticas similares al trabajo forzado en la industria del salmón, y que efectivamente organismos internacionales como la OIT, academia de las más, digamos, respetadas universidades a nivel internacional, organismos internacionales también reconocidos a nivel mundial, e incluso la propia industria y sus centros de estudio han venido alertando en los últimos años. Y lamentablemente este tipo de prácticas, las buenas prácticas y las malas prácticas, se globalizan en el mercado global, y ya teníamos varios indicios. Solo muy brevemente, no es el foco de lo que quiero presentar, pero el trabajo forzado para botar algunos mitos, ¿no es cierto?, de pensar en gente que está encadenada, que es gente que está prácticamente semidesnuda en una bodega, encerrado. Esas situaciones, sin lugar a dudas, existen, pero el trabajo forzado es un concepto técnico elaborado por la OIT, en convenios internacionales que Chile ha suscrito, que se encuentran vigentes, y que nos dice que es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. ¿Y qué es lo que se está diciendo aquí? Se está diciendo, mire, cualquier tipo de trabajo o servicio que por supuesto que puede ocurrir en la industria lícita. Eso es lo interesante, y eso es lo que ha provocado la gran preocupación de la OIT. El trabajo forzado ocurre en la agricultura, en la manufactura, en servicio, en la acuicultura, y que se realiza por el trabajador sin su consentimiento libre y informado, o hay abuso de vulnerabilidad, o hay engaño, o hay abuso de poder, y esta persona, ¿no es cierto?, realiza la labor porque está sujeto a algún tipo de coerción, a lo que se denomina la amenaza de una pena. Entonces no lo dejo porque si tengo que aceptar este tipo de condiciones, porque si no me van a despedir sin ningún tipo de indemnización, o me van a poner en listas negras, o no van a contratar a mi familia, o me van a amenazar. Hay distintas amenazas que se utilizan en la práctica, que algunas son de carácter estructural y que son utilizadas por los empleadores. ¿Ah? Entonces, el trabajo forzado para efectos de operacionalización, la OIT ha planteado los 11 indicadores, que son los que ustedes pueden ver en pantalla, y que básicamente dan cuenta de la posible dinámica donde un trabajador se encuentra bajo coerción y no con un consentimiento libre y informado. Y lo que hace nuestra organización durante el año 2023 y 2024 es analizar si estos 11 indicadores de trabajo forzado se encuentran presentes en la industria, y eso nos hace iniciar una investigación de escritorio a través de revisar, ¿no es cierto?, las investigaciones que ya se habían realizado en Chile por organismos nacionales e internacionales, o revisar la documentación oficial estatal y, por supuesto, realizar investigaciones en terreno que nos permitieran poder conversar con los distintos trabajadores buzos. La investigación se enfocó en la situación de buzos subcontratados. Y la verdad es que lo primero que debo señalar es que hay grandes investigaciones oficiales en Chile que ya dan cuenta de la existencia de condiciones laborales de explotación, y que reúnen justamente las características de los 11 indicadores de trabajo forzado. Están los informes de la organización Ecocianos, el gran informe Salmones de Sangre del Sur del Mundo del año 2019, que da cuenta de grandes abusos laborales y la exposición de los trabajadores buzos a condiciones de riesgo, que tal como lo dijeron los predecesores, y particularmente el senador Fidel Espinosa, causa la muerte del trabajador en esta industria. Adicionalmente, y creo que esto es fundamental que se tenga en consideración por parte de la Honorable Comisión del Senado, es lo que consistió en el informe sobre la industria salmonera en Chile y los derechos humanos, una evaluación de impacto sectorial por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Danés de Derechos Humanos, que es una eminencia en la materia, y el proyecto Océanos Sostenibles, que revisó no solamente los antecedentes ambientales, sociales, sino particularmente hay todo un capítulo en materia laboral, donde nuevamente las infracciones, vulneraciones que se describen, incluidas, ¿no es cierto?, la gran presencia de muerte, dan cuenta nuevamente y se subsumen, es posible subsumirlo a las condiciones de trabajo forzado. Y finalmente, muy interesante, ¿no es cierto?, el informe acerca de normativa aplicable en la industria del salmón, donde se analizan las brechas que tiene la legislación con los estándares internacionales y en materia laboral específicamente, y en este punto creo que también es muy valioso para la honorable comisión tenerlo presente. Tenemos brechas en nuestra legislación que ya se han planteado por los predecesores a mi presentación, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con jornadas, con condiciones de seguridad, con definición de la naturaleza del trabajo, de si es
de faena si es indefinido, etcétera. Los hallazgos de nuestro estudio fueron presentados en un seminario abierto y gratuito el año pasado, en octubre, donde además contamos con la presencia de la academia, la sociedad civil y representantes de sindicatos, para que pudieran justamente comentar la investigación y principalmente comentar los informes que ellos habían elaborado. Estas personas son justamente los autores de los informes que he dado cuenta y tuvimos una experiencia muy grave en dicha instancia, donde lamentablemente representantes de sindicatos de empresas salmoneras o de la industria del salmón intentaron boicotear el evento a través de distintos actos de amedrentamiento e intimidación, básicamente gritar, no permitir que las expositoras dieran a conocer. Fue una reunión, es decir, fue una instancia muy violenta, pero de todas maneras pudimos dar a conocer estos antecedentes que de todas maneras fueron denunciados a las autoridades correspondientes, porque y esto es muy lamentable, pero justamente dentro de los indicadores de trabajo forzado, acciones de intimidación, tanto a trabajadores, a líderes de trabajadores o bien organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estas materias, es uno de los indicadores, se ha observado con anterioridad en el pasado y también se sigue observando en Chile y en otras jurisdicciones. Efectivamente, esto fue objeto de cierta cobertura de carácter periodístico. También tuvimos que sufrir como organización, lamentablemente, denuncias falsas, ¿no es cierto?, e intentos de amedrentación. ¿Por qué saco a relucir? Y solamente para que ustedes sepan, estos antecedentes, por supuesto, fueron denunciados al Comité de Aplicación del Acuerdo de Escazú, que es un proceso que está en curso, y creo que es fundamental que conozcan también para poder sopesar la gravedad de los antecedentes que hemos podido dar a conocer, que Estados Unidos tiene dentro de los mecanismos contra el trabajo forzado una lista de productos elaborados con trabajo forzado que se emite cada 2 años y en función de los antecedentes recopilados, el Departamento de Estado del Trabajo aceptó nuestra solicitud para iniciar la investigación de si este producto, específicamente el salmón, ingresaba a dicha lista o no. Y lo digo principalmente porque creo que el análisis preliminar que ha hecho este organismo norteamericano en el marco también del intento que está haciendo el país por lograr mejorar la relación arancelaria con Estados Unidos, que justamente el día de hoy que nos reúne, se está teniendo lugar esas reuniones, creo que es fundamental que la Comisión del Senado cumpla un rol clave para fortalecer la legislación frente a las exigencias de los mercados internacionales. Y justamente este punto que estoy señalando, no voy a entrar en detalle en toda la legislación internacional vinculante, pero efectivamente, además de lo más importante que es la vida, integridad y derechos humanos y laborales de las trabajadoras y los trabajadores buzo, que está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile que se encuentran vigentes. 2 minutos más, por favor. ¿Perdón? Más. Un minuto. Sí. Sí, voy a terminar enseguida, señor presidente, muchas gracias. Estamos viviendo un momento donde situaciones de explotación laboral, de abuso laboral, de trabajo forzado, están siendo el objeto de las agendas internacionales, de los organismos y de los estados en materia de comercio internacional. Y actualmente tenemos tres países con prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzado: la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y México. Y por supuesto tenemos las leyes de debida diligencia de Europa, vigente, y además de una serie de estándares internacionales suscritos por Chile, como los estándares de la OCDE y de Naciones Unidas y de la OEA. Además tenemos, ¿no es cierto?, las regulaciones que están presentes en países no solamente que son el destino de nuestra exportación, sino que también son propietarios de algunas de las empresas del rubro, y dentro de las cuales también incluso podríamos mencionar las leyes chilenas de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y por supuesto lo más en relación al momento actual, tener presente la necesidad de reforzar legislación laboral que nos permita cumplir los mayores estándares frente a exigencias del Tratado de Libre Comercio, de las prohibiciones de importación de Estados Unidos, de su lista de productos y además de otras leyes estatales. No voy a leer aquí, esto es un párrafo muy importante de uno de los entrevistados que hacía justamente alusión de lo que ha planteado el senador sobre que este trabajo es un trabajo de astronauta, este es un trabajo absolutamente excepcional, absolutamente difícil.
Solo para cerrar, hemos acompañado justamente una minuta muy exhaustiva donde hemos indicado dónde está la debilidad de cada uno de estos artículos. Y principalmente hay dos puntos con los que quiero cerrar. Creemos que es fundamental que los límites que ha establecido la Suceso en este estudio observacional dedicado a la acuicultura, un estudio de un nivel de envergadura, de profundidad, de expertise, que no se ha visto en la historia republicana hace mucho tiempo, un extraordinario esfuerzo, y señala con base científica límites dentro de la actividad cuya ausencia está totalmente del proyecto. ¿Ah? Entonces, solo para terminar, en relación al artículo primero, no voy a hacer mención a los artículos 2 y 3, el contrato de trabajo de buceo, y aquí hago alusión, señor presidente, a nuestra minuta, si nosotros comparamos lo que dice estos artículos con la regulación del trabajador de agrícola o la regulación del trabajador de embarque, sorprende el nivel de generalidad, de vaguedad y lo más importante, y aquí los antecesores lo han señalado, no resuelve los problemas que estamos viendo en la práctica. Y aquí es importante dos cosas. La primera, establecer expresamente las jornadas mínimas, la Suceso ha hablado de 5 horas, que la jornada laboral del buzo 5 horas máximo, establecer no podemos dejar entregado a un reglamento condiciones laborales de las cuales depende la vida y la integridad física de los trabajadores. Las dotaciones de seguridad, ¿no es cierto?, los deberes de proporcionar medios técnicos de dotación de seguridad, hay información suficiente para señalar exactamente la ley que necesitamos. ¿Qué necesita un trabajador y trabajadora de buceo para poder permanecer con vida y con una buena vida? ¿Mm? La prestación de servicios de buceo y actividades conexas bajo régimen de subcontratación o servicios transitorios debe establecer justamente la responsabilidad solidaria de las empresas no solamente por el papel central dentro del clúster, sino por el deber de debida diligencia y el deber de cuidado frente justamente a ser el primer sector exportador no minero de Chile. Y aquí en este punto, solamente terminar con dos cosas. No quiero entrar en los detalles de la minuta, pero la existencia de un registro de empresas de buceo que se menciona que va a ser regulado por el reglamento, estoy mencionando solo algunas cosas de la minuta que deberían estar en ley, debe regularse por ley. No puede ser que en materia agrícola se establezca un registro, ¿no es cierto?, en el Código del Trabajo, pero dejemos el registro de empresas de buceo en un reglamento de inferior jerarquía legislativa de lo que es una ley. Creemos que, no voy a entrar en los elementos de la Suceso, pero si la legislación nacional ha prohibido ofender, ridiculizar e insultar en el lugar de trabajo, la legislación nacional tiene que prohibir conductas que son muchísimo, sideralmente más graves, que pueden causar la muerte o discapacidad de los buzos. Todas las acciones, como por ejemplo buceo repetitivo, no respetan las profundidades, tienen que estar expresamente prohibidos en este proyecto de ley. Y en ese sentido también instamos a la honorable comisión a poder revisar, y nuestra minuta lo plantea, pero podemos enviar otras minutas comparativas. Fijémonos cómo se regula el trabajador agrícola, el trabajador mercante en el Código del Trabajo y comparémoslo con lo que se hace con este proyecto de ley, con el buzo, y no hay proporcionalidad atendida justamente a lo que han dicho los antecesores de la exigencia de este tipo de trabajo. Solamente para terminar, creemos que Chile, valorando justamente todo lo que está haciendo el país, el Ejecutivo, la honorable comisión, el senador Fidel Espinosa, dos cosas aquí. Esto ha sido gracias al esfuerzo de sindicatos pequeños. El Sindicato Nacional de Buzos, de Trabajadores Buzos, Hijos del Rigor, ha estado detrás de esto permanentemente y no recibe, a mi juicio, suficiente reconocimiento. Y solamente terminar con que Chile en los últimos 2 años ha sido el presidente de la Alianza Global en materia de esclavitud moderna, de trabajo forzoso, de trata de personas, y creemos que esta es una oportunidad para que la honorable comisión pueda justamente dar respuesta a ese compromiso internacional y con todas las consecuencias naturales de proteger a los trabajadores y, por supuesto, mejorar nuestra posición en el mercado internacional. Honorable presidente, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias por su exposición. Le cobramos la palabra que nos haga llegar las minutas que van a fortalecer la exposición que usted hizo y el debate que tendrá posterior la comisión para tener una ley que consagre derechos. Justamente el derecho laboral es para eso, para colocar bordes, para establecer derechos y para establecer relaciones que son lo más simétricas posible, toda vez que la relación en el mundo en que vivimos justamente no es simétrica, es asimétrica, y queremos que haya simetrías y que haya protección social de los derechos de los trabajadores, sea quien sea. Dicho eso, avanzamos entonces a la exposición del Sindicato Nacional de Buzos, me salté, del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y otros, Sintec Chile, presidente señor Jorge Hernández y el director nacional don Ángelo Ayala. Tienen 6 minutos. Por favor. Buenas tardes. Agradecer la invitación, señor presidente, a poder exponer acá. Nosotros venimos de un área bien específica, que es el área de construcción marítima, donde tenemos bastantes labores de buceo, ¿cierto?, que se están desarrollando en el último tiempo. Y saludamos que haya una iniciativa, obviamente, que ponga en resguardo la salud y seguridad y la vida de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, del ámbito marítimo y especialmente del buceo. Nosotros tenemos, si bien es cierto, una realidad diferente, hay ciertas regulaciones que se han ido generando en los distintos proyectos, básicamente con las labores de buceo, que generalmente son mayores que en otra industria, pero sin perjuicio de eso, también van quedando muchas cosas al debe que creemos que sería importante profundizar o abordar en este proyecto de ley. Lo primero tiene que ver con las jornadas. Nosotros generalmente los grandes proyectos que se están desarrollando marítimos o que hoy día están muy vinculados a los proyectos de las desaladoras, donde se conllevan a trabajo de compañeros buzos, trabajamos con jornadas excepcionales. Generalmente son 14-14. Nosotros creemos que para el caso del buceo debiera existir una jornada inferior, no debiera superar los 7 días de trabajo continuo. Creemos que eso es una de las cosas que son sentidas y que debiera ser, ¿cierto?, abordada por parte de ser muy específico con respecto a esta subárea que es de la construcción industrial donde se desarrollan labores de buceo. El otro factor importante es la preparación del personal de emergencia. Si bien es cierto, hoy día la normativa, por lo menos nuestro sector, exige que haya cámaras hiperbáricas, cierto, que haya policlínicos, pero no siempre está preparado el personal para atender esta problemática o cuando se generan accidentes. De hecho, lamentablemente nosotros hemos tenido accidentes con consecuencias bastante graves. Favorablemente no hemos tenido accidentes fatales, pero sí amputaciones traumáticas de pies, de manos, ¿cierto?, de dedos, porque aquí un error cuesta caro. Entonces ahí lamentablemente no han estado los servicios de primero auxilio o de emergencia capacitados, ¿cierto?, para poder desarrollar, ¿cierto?, las primeras atenciones a los trabajadores. Lo otro dice relación también con hay que ser mucho más específico con las sanciones con respecto a las empresas mandantes, porque una de las situaciones repetitivas que hemos tenido nosotros, sobre todo cuando hay faenas, están detenidas las faenas porque la mar está mala, como se dice, y está cerrada por la Capitanía de Puerto, pero la Capitanía de Puerto abre, es cierto, principalmente para efectos de embarcaciones, pero cuando en el caso de los buzos abajo sigue habiendo una resaca, todavía hay muchas corrientes marinas y realmente no se puede trabajar. Entonces, si bien es cierto, la Capitanía de Puerto dice sí se puede trabajar o se puede abrir el puerto, pero la realidad es que abajo no se puede trabajar. Entonces ahí el mandante obliga muchas veces a desarrollar las faenas y es donde hemos tenido los accidentes, porque hay poca visibilidad, ¿cierto?, porque hay corrientes marinas, porque hay condiciones mucho más complejas. Entonces ahí creemos nosotros que tiene que profundizarse un poco la responsabilidad con respecto a la empresa mandante en este sentido.
Principalmente nosotros lo que queremos venir acá a exponer es la realidad que hemos ido teniendo, cómo ha sido nuestro desarrollo a un mundo nuevo. Esto para nosotros no es que nosotros toda la vida hemos estado vinculados a los buzos, es una realidad que hemos ido viviendo en estos últimos 5 años, donde también ha sido muy complejo la sindicalización de los compañeros. Generalmente era un sector que no estaba sindicalizado en nuestros proyectos, y nosotros hemos ido avanzando en mayores niveles de sindicalización, y también a ir interiorizándonos con respecto a todas las problemáticas que van teniendo los compañeros buzos. Y recapitulo, tiene que ver con el tema de buscar mayor seguridad, estar claros con respecto a los máximos en cuanto a las jornadas excepcionales, al personal que tiene que haber de apoyo, ¿cierto?, en caso de emergencia, y el rol que tiene que jugar la empresa mandante en este sentido. Así que sí. Bueno, y en este caso es fundamental, obviamente también, bueno, acá se ha mencionado, creo que hay algunas cosas que aportan el de los implementos de protección personal, los trajes secos, ¿cierto? Hay cosas que son fundamentales, y eso debiera estar establecido también dentro de los reglamentos específicos, ¿cierto?, de las labores a desarrollar. Así que nosotros por ahí, señor presidente, con respecto a nuestra presentación. Muchas gracias. Ahora sí, el Sindicato Nacional de Buzos, el secretario, el señor Jorge Cárdenas, que está por Zoom. 6 minutos, señor, con posibilidad de 5. ¿Está? Don Jorge Cárdenas. No está. Al agua. Entonces, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, el presidente, señor Carlos Odebrecht. ¿Está? Ahí está. Aquí estoy. Ya. Presidente. Vamos. 5 minutos, entonces. Sí, 5. Después, Saludos, don Tomás. presidente, y por su intermedio de los senadores. Le agradezco la invitación. Creo que el tema que está tratando este proyecto de ley es tremendamente importante para nuestra institución. Nosotros representamos a 5 empresas productoras de salmón en la región de Magallanes. Y este proyecto representa un avance muy, muy importante, fundamentalmente porque por muchos años se ha tratado el tema de buceo, especialmente de buzos que han trabajado en la agricultura y han desarrollado sus labores de una manera muy importante, y por eso valoramos esta iniciativa. Para ir a lo específico, vemos en este proyecto de ley ciertas, llamémoslo así, ciertas brechas que creo que son importantes de abordar. Como ustedes bien saben y ustedes han visto en las presentaciones anteriores, se trata de una actividad muy técnica y tremendamente sensible. Y desde esa perspectiva tiene que abordarse y tratar este tema con la especificidad necesaria. Hoy el Ministerio del Trabajo no cuenta necesariamente con las competencias técnicas necesarias para poder abordar el buceo específicamente a través de la formulación de un reglamento. Desde ahí la necesidad de la participación de Directemar, que lleva más de 20 años desarrollando esta labor, es esencial. Por lo tanto, nuestro primer comentario tiene que ver con eso, con establecer una relación que pueda ser lo suficientemente fuerte en términos de la creación de un reglamento que es finalmente a través del cual se incorporan las especificidades técnicas de las labores de buceo y también las medidas de seguridad. El artículo transitorio, uno de los artículos transitorios, plantea un periodo de 6 meses para la formulación de este reglamento. Yo creo que a la luz de las especificidades que se requieren, va a ser muy necesario poder evaluar ese plazo. Insisto, fundamentalmente por la necesidad técnica de desarrollar un reglamento que sea pertinente para las actividades, que son además múltiples. Ya se ha planteado acá, hay distintas faenas que se realizan de buceo, no es solamente la salmonicultura, sin duda la salmonicultura es una actividad muy intensiva, pero el buceo se desarrolla en muchas más labores y dentro de la misma salmonicultura hay distintos tipos de actividades de buceo.
Por lo tanto, consideramos que es importante extender ese plazo de 6 meses para la formulación del reglamento que estaba planteado ahí en el artículo transitorio, de manera tal de entregar el tiempo suficiente para poder desarrollar un proyecto técnico, un proyecto técnicamente adecuado, específicamente en cuanto al reglamento. Luego, el proyecto de ley, desde nuestra perspectiva, es demasiado técnico, demasiado genérico en algunos aspectos y en otros aspectos demasiado específico. Voy a colocar un ejemplo. Cuando se plantean las tipologías de buceo, se hace mención a las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos, mantención industrial, entre otras. Eso es muy específico y al mismo tiempo muy genérico. Por lo tanto, es necesario poder acotar aún más el alcance justamente de las actividades de buceo, o dejarlas muy específicas o dejarlas de una manera técnica amplia, donde se pueda abordar todas las actividades de buceo. Por lo tanto, no queda clara dentro de la propuesta de ley cuáles actividades están realmente incluidas dentro del contrato de buceo y cuáles no. No perdamos de vista de que una buena parte de la actividad de buceo tiene que ver con actividades extractivas de recursos hidrobiológicos que se realizan en la pesca artesanal. Sin embargo, la pesca artesanal no está relacionada a un contrato de trabajo, por lo tanto estarían excluidas de este proyecto de ley ese tipo de actividades en particular. Creo que sería, por lo tanto, muy importante que el proyecto especifique más detalladamente los tipos de contrato de buceo que cubre y la definición clara de las labores involucradas dentro de este proyecto. Nosotros como sector estamos tremendamente disponibles para poder contribuir en el desarrollo de este proyecto, incorporar las distintas medidas. Muchas empresas, nuestro colega de distintos gremios han avanzado muchísimo en programas de capacitación, modernización de equipos, incorporación de tecnologías, como antes se señaló, y por lo tanto hay mucho que contribuir justamente en pos de tener una ley que sea sólida, bien importante, que esté bien hecha, que sea técnicamente bien desarrollada y también aplicable a la realidad del mar. Quería ocupar los últimos minutos para reafirmar un punto a propósito de las presentaciones que se realizaron antes. Yo creo que es bien importante que este proyecto de ley y la discusión que se lleve adelante apunte hacia la mejora de las condiciones laborales, a la mejora de las condiciones de seguridad de los distintos buzos que trabajan en las distintas industrias del país. Yo creo que es una mala idea llevar esta discusión a un espacio de confrontación ideológica, donde se plantean ideas que finalmente buscan generar una polémica a partir de una condición de este tipo, digamos. Por lo tanto, creo que es bien importante llevar esta discusión hacia argumentos técnicos, hacia una discusión que mejore las condiciones del buceo y por lo tanto poder avanzar en esa dirección. Eso es todo lo que quería contribuir, senador, presidente, por su intermedio de los senadores, entendiendo el poco tiempo que tengo disponible. Muchas gracias. Lo que la Comisión busca justamente es establecer una regulación a través de un contrato de trabajo de la actividad de buceo. Lo que pasa es que tiene razón usted, seguramente vamos a tenerlo que acotar, porque son actividades distintas. Unas son los que están ligados a la pesca y otras son funciones como la de usted y otras que se siguen desarrollando como la especialidad de buzo, pero son soldadores, pero son gente que se dedica a la mantención bajo el agua, no sé, hay que instalar los cátodos en un puente, por nombrar cosas que se me vienen a la cabeza. Pero seguramente la discusión nos va a llevar hacia el punto que originariamente el proyecto tuvo. Un segundito. A continuación le vamos a ceder la palabra al señor de Salmones, Chile, don Tomás Monge. 5 minutos. Sí, y después el señor Jorge Cárdenas, que quedó pendiente de antes, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, presidente. Darle a doña Angélica, a ver, o si me pueden permitir compartir pantalla o si lo pueden proyectar. A ver. Puede compartir. ¿Se ve? Se ve, sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero saludar a todos los presentes por su intermedio, presidente. Solamente hacer un
un breve recuento de lo que es esta industria que opera en más de 6 regiones, más de 700 puntos productivos, donde tiene una gran cantidad de servicios cada vez más especializados, alrededor de 86.000 empleos. Es importante recalcar que esta es de la industria con más alto nivel de sindicalización a nivel nacional, ¿ya? Y donde trabajan 4.000 pequeñas y medianas empresas. Contexto, el buceo es una de las agendas prioritarias en materias laborales que se está trabajando en la industria con agrupaciones de trabajadores y buzos donde existen importantes avances. Acá no estamos en foja cero, llevamos años de un trabajo serio, comprometido, para avanzar en una temática tan relevante y tan sensible como decía mi antecesor. El buceo ha tenido una importante evolución en materia de especialización y en la disminución de accidentabilidad y fatalidad, pese a la alta cantidad de faenas e inversiones realizadas en las diversas operaciones de la industria. Somos una industria altamente intensiva en materia de faena e inversiones. Es un trabajo pesado y una actividad de alto riesgo y es por eso que se ha ido mutando a la creación de empresas altamente especializadas en materia de buceo. ¿Cuál ha sido la agenda que hemos llevado nosotros como Salmón Chile y en conjunto con nuestras empresas socias? El año 2016 firmamos un documento con agrupaciones de trabajadores donde uno de los temas más relevantes que se levantó fue el tema del buceo. Luego se hizo un trabajo muy a conciencia donde se trabajó con agrupaciones de trabajadores de la industria, con diversas sindicatos de buceo, del levantamiento de las diferentes brechas en materia de salud, en materia de enfermedad profesional, en materia de habitabilidad. El fortalecimiento de la red de la cámara hiperbárica, que es un tema tremendamente relevante, y ahí se ha hecho un trabajo importante con las mutualidades. Se ha hecho unas mesas de trabajo con empresas socias y empresas con no socias de nuestro gremio. Mesas de trabajo con las mutualidades, con las autoridades sectoriales. El año 2021 lanzamos un estándar muy potente y muy profundo de la mano con los trabajadores del buceo que vino a hacer una mejora importante en materia del control y de los estándares de buceo en la industria. Luego se empezó a trabajar en una alianza con la Escuela de Buceo y OTEC ProDiver. Más de 700 buzos y trabajadores han sido capacitados en diversos cursos y es un tema que nosotros queremos recalcar, lo importante de la formación, la capacitación y la actualización de estos trabajadores. También una agenda con Directemar y observaciones al reglamento de buceo y circulares marítimas. Luego las mesas de trabajo con la Subsecretaría del Trabajo. Y luego estamos nosotros terminando una nueva versión actualizada porque, como decían, son actividades bastante dinámicas, ¿ya? Entonces estamos terminando una segunda versión con una participación activa de sindicatos y agrupaciones de buceo y agrupaciones laborales. Esto muestra las cifras, que son las cifras oficiales de la Armada, cómo ha ido evolucionando el tema de la accidentalidad, la fatalidad, de los accidentes leves, graves y las muertes. Eso es información que es pública en la página de Directemar. Cómo ha ido también bajando la accidentabilidad del año 2018 a la fecha. Se ve que hay una baja importante y eso habla de que el trabajo mancomunado entre el sector, entre los proveedores, entre las empresas, entre los trabajadores, ya se están viendo frutos. Obviamente hay que llegar a un nivel cero accidente. Y ya tenemos poco tiempo, pero respecto al proyecto de ley, hacer unos alcances, yo tomo lo que han dicho mis antecesores, es un proyecto que es positivo, creemos que es un avance, pero hay aspectos que hay que mejorar. Respecto a las responsabilidades, en el artículo 145 bis E, no hay claridad respecto a las responsabilidades y se establecen requisitos poco precisos que dificultaría la interpretación de la norma. Por ejemplo, se usa el verbo supervisar por parte del mandante que los equipos de buceo sean los adecuados. Consideramos que la empresa mandante no tiene esas competencias. Nosotros, si esta industria se ha avanzado tanto, ha sido muy importante el tema de la especialización en estos temas que son tan sensibles, ¿ya? Luego se habla de una certificación de los equipos. ¿Quién otorga esta certificación? El inciso final señala que el dueño de la obra, faena o empresa que encarga ejecutar las labores será responsable de la adopción de medidas por parte de la empresa contratista para el cumplimiento de la gestión de riesgo. Creemos que son acepciones bastante vagas que yo creo que es importante poder precisar para no tener espacio a interpretaciones erróneas. Luego,
nosotros creemos que la ley no debería considerar materias tan específicas, porque en algunas partes vemos que hay una duplicidad, que hay aspectos que ya son contenidos en el reglamento de buceo de Directemar, reglamento en los cuales nosotros hemos participado y hemos entregado nuestras observaciones. Respecto a las entidades fiscalizadoras en materias técnicas ligadas a la seguridad en el buceo, la responsabilidad debe recaer en la autoridad marítima, particularmente en materias de seguridad, mientras que los aspectos laborales en la Dirección del Trabajo, y creemos que en este proyecto no queda muy claro quién es el competente y quién va a tener la jurisdicción en ciertos aspectos. Y en relación a la nomenclatura, se sugiere homologar e incorporar glosario de definiciones respecto a las diversas definiciones contenidas en el proyecto. Habla de empresa principal, contratista, empleador, mandante, dueño de la faena, y eso se puede prestar para interpretaciones. Especificaciones específicas, nosotros vamos a hacer llegar un compilado con las observaciones, pero queremos dejar estas más relevantes. El artículo 145 bis mandata al Ministerio del Trabajo y Previsión Social la elaboración de un reglamento en el cual se deberá normar aspectos asociados a materias que ya están reglamentadas en el reglamento de buceo profesional. El 145 bis, la función y composición de las dotaciones de los teams de buceo ya está regulado por la autoridad marítima. El proyecto de ley está dejando en manos de empresa mandante materias que no son de su competencia técnica. Es por ello que existe la figura del supervisor de buceo, cuyas funciones se detallan en el artículo 901 del reglamento, y el 145 bis, el registro de una herramienta muy necesaria y que irá en beneficio de trabajadores y empresas. Se sugiere considerar que un reglamento considerará datos mínimos, quién lo administrará y quién será el responsable de reportar. Y para concluir, nosotros creemos que es muy importante contar con regulaciones que sean claras, simples y entendibles para la aplicación práctica, pensando en los buzos, en las empresas contratistas y en las empresas mandantes. En segundo lugar, que es muy relevante, como decía la representante de Aracemar, el cautelar y ser muy cuidadoso respecto a los descansos adecuados para resguardar la salud y la integridad de los buzos y los trabajadores. Nosotros creemos que es un aspecto crítico que tiene que revisarse muy bien. Y en tercer lugar, que es importante avanzar en herramientas de formación, capacitación y actualización de los buzos. Y en la misma línea que comentaba mi antecesor, Carlos Odebrecht de la G de Magallanes, nosotros creemos que es un proyecto que tiene aspectos sensibles, nosotros queremos trabajar con altura de mira, entonces por eso que preocupa que uno de los expositores haga acusaciones sin sustento, siendo que no existen denuncias, o saber cuántas querellas existen respecto a trata de personas en la industria del salmón. Nos gustaría saber cuántas condenas hay por trata de personas. Entonces, si vamos a trabajar un proyecto, trabajar con altura de mira y en base a informes que sean robustos, sólidos y en base a información oficial. Eso sería por nuestra parte, presidente. Muchas gracias. Esperamos entonces todo el compendio que usted ha prometido y veremos, ¿cierto?, cuánto de eso nos sirve para, se supone, robustecer y mejorar un proyecto de ley que lo que busca, reitero, es regular una actividad que necesita a todas luces que haya un contrato de trabajo que establezca las condiciones más equilibradas y más balanceadas en esto. Dicho eso, entonces la última intervención es para el señor del Sindicato Nacional de Buzos, el secretario señor don Jorge Cárdenas. Buenas tardes, señor presidente. Espero me escuche bien, por favor, porque estoy en medio del mar, estoy en faena y por lo tanto doy mis disculpas porque... Se escucha súper bien, no se preocupe. Ah, muy amable, muchas gracias. Estoy en medio del mar, estoy en faena, como le digo. Ahora estamos en colación. Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Jorge Cárdenas Martínez, secretario del Sindicato Nacional Hijos del Rigor. Buzo en actividad actualmente, soy de Ancud, Chiloé, y vengo a exponer lo siguiente. En el año 2019, en una reunión sindical en conjunto con la Asamblea, empezamos a discutir qué deberíamos tener para nosotros los buzos más longevos, digamos. Cómo podíamos llegar al Parlamento y poder cambiar los contratos de trabajo. Fue así que en el año 2022, por la ayuda de Dios y también con la ayuda del diputado Mauro González y en especial con la ayuda del senador Fidel Espinosa, quien fue el puente para llegar al gobierno,
empezamos a trabajar en este proyecto, la ley del buzo y sus derivados. Hoy a esta ley quisiéramos ponerle y proponerle a ustedes, parlamentarios, incluyendo un estudio, cómo poder incorporar la rebaja de edad para los buzos para la jubilación, puesto que hay muchos buzos que ya no pueden trabajar. Sigo, quiero tomar el punto del trabajo pesado. Trabajo pesado, como ya se ha puesto ahí en la sala, trabajo pesado para nosotros es harto. Hoy en día tenemos muchos colegas buzos que no ejercen su labor profesional, ya teniendo 28 años, 30 años, 40 años, 50 años de edad, y no pueden ejercer por motivo de salud, porque lo ocupacional, papel médico, le arrastra enfermedades tales como enfermedades degenerativas, dolores de hueso, mal de descompresión, y etcétera. Hay muchas otras que podría mencionarle, enfermedades que en ese papel le arroja, y por ese motivo no pueden trabajar. Tenemos muchos colegas afuera. Entonces, ese es una petición. Por ejemplo, 10 o 20 o 30 o más años de buceo, hay muchos colegas que ya por cantidad de años que no pueden ejercer la profesión. Ahí también un caballero lo dijo, y es verdad, claro, está dicho y está claro. Nosotros estamos a 20 metros, los buzos básicos, máximo, los buzos intermedios a 36 metros, máximo, y los comerciales a otra profundidad más profunda. Entonces, el aire que se está tomando, obviamente, como ya se recalcó ahí, no es un aire común y silvestre que podría tener cualquier ser humano. Pasa por fierros, aire que pasa por motor impulsado por benzina, y ese aire se va acumulando. Cada día nuestros buzos se están deteriorando por nuestra profesión. Y hoy día tenemos, repito, muchos buzos que no pueden trabajar por motivo de que el médico no los deja entrar a trabajar en salmonera. Entonces, queremos ver esa posibilidad, si se puede retomar ese punto de poder adelantar la jubilación del buzo, así como se hace en las mineras. Las mineras, tengo entendido que se adelantan si tienen un problema de salud, trabajo pesado, y nosotros también quisiéramos estar en esa ley, en ese proyecto, en ese formato. En este momento yo estoy trabajando acá en Puerto Cisne. Nadie me está presionando lo que voy a decir, nadie me está diciendo ninguna mala palabra, diga esto otro, pero yo quiero decir la verdad. Presto servicio para Aguachile, una empresa que estos últimos meses, años, nos está haciendo una estándar de protección laboral o accidente, lo mínimo posible y casi nada. Yo lo puedo corroborar porque estoy acá. Entonces, cosas que pasaron años atrás, no eran así en diferentes salmoneras, no eran así. Tuvimos grandes pérdidas, grandes muertes. Nuestro colega Edgar, que falleció acá en Chacabuco a fin del año 2023. Nuestra colega Catherine Pérez también falleció tristemente. Entonces, hoy día, gracias a este proyecto que está avanzando, se ha detenido, se han preocupado más de nosotros los buzos, y esto le agradezco. Yo le agradezco, como buzo que soy activo, le agradezco. Pero sí me gustaría que, por favor, por todo lo que no pueden trabajar, tuvieran en cuenta el cómo poder adelantarle la pensión a la persona que ya por médico no puede hacerlo, no puede trabajar. Nosotros como sindicato hemos pedido ayuda, y a don Mauro González, diputado que está por ahí, y a don Fidel Espinosa le constan que yo, en lo personal, he pedido ayuda para ayudar a mis colegas buzos de cómo se pueden reinsertar en algún trabajo, cursos CENSE, pero no, hasta aquí no lo hemos conseguido. También queremos en ese tipo ayudar. El sindicato nuestro más se rige para buzos con problemas de salud,
con problemas que ya no pueden trabajar. Están así que le diré que la directiva que somos 3, presidente, secretario que le habla, el tesorero, el único que está trabajando soy yo, porque el presidente tiene problemas de salud, está jubilado, el tesorero en la misma. Entonces, ese es nuestro punto. Y muy contento de poder estar en esta reunión y pedirle que tomen este punto en cuenta si se puede hacer algo por los buzos que ya no pueden trabajar. Gracias, que estén bien. Muy amable, muchas gracias. Hemos cerrado todas las intervenciones. Nosotros vamos a continuar. Quiero hacer la siguiente proposición, porque ya estamos pasados de la hora. Pedirle a la Suceso que el próximo miércoles, el próximo miércoles usted haga la exposición y además recogiendo todo lo que aquí se ha planteado, porque hay varios emplazamientos, diría yo, a la institución, que tiene que ver con la caracterización de trabajo pesado, que tiene que ver con contratos, en fin, y todo lo que aquí se planteó. Le pediría que lo viéramos con calma. No tenemos tanta apuro como para poder resolverlo, pero sí no tengamos muchas pausas. Entonces ahí yo dejo invitado a todos los que vinieron hoy día para que haya debate, preguntas, respuestas a partir de las intervenciones que ya hubo, más la de la Suceso. ¿Les parece? Mire, yo creo que, bueno, agradecer a todos los que expusieron, ¿no? Siempre son bienvenidas todas las observaciones y los comentarios y sin duda los documentos que nos han dejado. Yo creo que es muy importante la referencia a la Suceso y los estudios que tiene la Suceso en relación a esto. Yo creo que va a ser la base, ¿no es cierto?, que tiene para armar el proyecto. Y lo segundo, a mí me interesa mucho lo que planteó el último dirigente de qué es lo que está pasando con el CENSE. Y la posibilidad de poder readecuar, de poder capacitar. Así que si fuera posible un oficio al CENSE para ver qué medidas se están tomando en relación, ¿no es cierto?, a poder conseguir otras habilidades para aquellas personas que ya dejaron. Sí. Eso, si fuera posible, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha hecho el CENSE en relación a la materia. Eso, presidente, gracias. Miércoles. Miércoles 23. Muchas gracias.